partes. Ese fiscal se llama Sandro Abraldes. Lo vamos a saludar. Hola Sandro, fiscal, ¿cómo está? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, bien, bien. En estos días hemos estado contando ese juicio que tuvo esa particularidad, que fue algo inédito, el planteo que vos, Sandro, hiciste para que, creo que también la querella, para que la inhabilitación, al menos en forma provisoria, empezara a correr a partir del momento de aquella sentencia. ¿Lo recordás un poco cómo fue el juicio y ese planteo que hicieron? Sí, el planteo se hizo en oportunidad del alegato, que es el cierre, digamos, la parte donde Claro. la parte del juicio donde cada una de las partes, ¿no?, los acusadores y la defensa, hacen una evaluación y una interpretación de todas las evidencias que se produjeron durante el juicio en función de la teoría del caso que cada uno llevó al juicio. Claro. La nuestra era acusatoria, obviamente, y uno ahí puede pedir no solamente la pena o la consecuencia jurídica que estima que debe aplicarse, que en este caso era una pena de prisión. Yo pedí 7 y 9, 7 años y 9 meses, y 10 años de inhabilitación para el ejercicio de la medicina, y también le pedí una inhabilitación de 10 años para el ejercicio del comercio en lo vinculado a lo físico y a lo cosmético. Y pedí que estas dos medidas, la pena de la inhabilitación para el ejercicio del comercio y para el ejercicio de la medicina, se dispusieran como medidas cautelares. ¿Cómo es eso? Como una medida cautelar es una medida provisoria tendiente a que se empiece a asegurar de alguna manera la confirmación que estimamos que se va a dar en el ámbito de casación, porque obviamente la defensa de esto lo iba a apelar. Claro. Lo fundamentamos, explicamos en qué se sostenía, en el tiempo que se había transcurrido, en la extensión del daño que se había generado, en que en definitiva la población y la ciudadanía tampoco se vieran sorprendidas en su buena fe y demás, y bueno, no, el tribunal no nos hizo lugar. Claro. Que en su momento, que en su momento era algo, lo recuerdo que era bastante inédito, pero iba con un reclamo social de la mano, porque de hecho hoy está pasando, hay un reclamo social y una pregunta, pero ¿por qué no está inhabilitado? Existió ese pedido dentro de la justicia, vos lo hiciste concretamente, pero el tribunal no lo entendió así. No, el tribunal dijo que bueno, que la pena que la inhabilitación estaba dispuesta, en definitiva, como diciendo, usted está pidiendo algo que yo ya estoy dando. Claro. Y en todo caso, para que esto se empiece a ejecutar, hay que esperar que quede confirmado. Claro, pero en realidad no era lo que yo estaba pidiendo. Lo que estábamos pidiendo era que provisoriamente se empiece a ejecutar, porque hay una serie de riesgos que contener en una situación de estas. Pero bueno, no se entendió así, eso es parte de una discusión técnica. Claro. Pero sí, por lo menos para mí como fiscal es importante que la ciudadanía conozca que hay una visión común en este tipo de asuntos y que uno lo plantea en el juicio. Totalmente. Este caso se engloba a lo que serían los grandes casos de mala praxis, por darle un nombre. ¿Es difícil investigar, es difícil probar este tipo de delito? Que es otra de las preguntas y reclamos que hay en la sociedad con este tipo de casos. Tiene sus dificultades probatorias como cada segmento del derecho penal, ¿no? Pero acá sí hay una dificultad adicional a veces, que es que uno depende en exceso, digamos, el juez, el fiscal depende esencialmente de la opinión de los médicos. Y a veces, no fue este el caso precisamente, puede observar algún corporativismo, alguna mirada un poco más laxa, donde las cosas entran, aparte de la medicina, sabemos que desde hace años no da certezas, da probabilidades, y esto genera también alguna dificultad probatoria. Pero acá los peritos fueron contundentes, todas las ciencias fueron durísimos. Incluso en una parte del alegato sintetizamos con algunas palabras utilizadas textualmente por los peritos. Hubo uno que habló del ejercicio de baja medicina por parte del Toki. El ejercicio de baja medicina, así de una baja medicina. Lo describió un perito. Esa expresión utilizó. Sí. ¿Qué fue concretamente? Porque también la pregunta, ayer habló
el propio condenado, dando una versión de los hechos, la versión obviamente defensista. ¿Qué es lo que se probó en el juicio? Y después, vos como fiscal, ¿escuchaste algún arrepentimiento, un pedido de perdón, algo del condenado? No. Él declaró, tenía la posibilidad, el juicio comienza así, comienza con las lecturas de las acusaciones y después se le da al acusado la posibilidad de hacer algún descargo, si es que quiere hacerlo. Y Nunca. Él hizo un descargo, sí, él dio toda su explicación, pero no acusó recibo de absolutamente nada, no se hizo cargo de nada, negó todo, dijo que no, que lo que él había aplicado, él lo había informado, que esto estaba aprobado por el ANMAT, reveló aspectos de intimidad, para mi gusto innecesariamente, de las víctimas. Ah, ¿sí? Sí, completamente. Contando que cada uno había acudido porque sentía esto de su cuerpo, sentía lo otro. Cada quien se defiende como quiere frente a una acusación, eso también está claro, ¿no? Pero yo también uno como fiscal es autónomo a la hora de valorar el descargo de lo que el acusado dice. Claro. Y claramente pasó un límite de lo personal para mí, yo lo dije. Pasó un límite de lo personal. En lo personal para mí pasó un límite, sí. ¿En qué sentido? Sí. En el sentido de someter a un sufrimiento innecesario a la propia víctima durante el juicio. Si usted se puede defender, defiéndase, yo no le voy a decir cómo hacerlo, pero si usted viene a decir que una lo fue a ver porque sentía que tenía la cola caída o porque era gordita, porque era flaquita... claro, sí, te entiendo. Él también... No es que diga que, sí, bueno, yo apliqué un producto o no lo apliqué, esto está dentro de lo que autoriza la medicina o de lo que indica la medicina, le podrá explicar como le parezca. Claro. Ya cuando se pasa en terreno personal de las víctimas. Es delicado y hay que hacerlo ver. Claro, que eran básicamente las víctimas. Él siempre se defendió mencionando que el producto estaba aprobado por la ANMAT, pero no era ese producto además, era otro. ¿Qué es lo que lograron probar? Y lo que se logró probar, primero fue la acusación, porque si el juez lo condenó es porque consideró que son las evidencias que se produjeron, porque el juez tiene que fallar sobre el contenido de la acusación. ¿Está aprobada o no está aprobada? Sí. Si lo condenaste, lo estimó probado. Y nuestra acusación concretamente, lo que señaló hizo un cruce de información de los proveedores en el mercado del material que él decía que había aplicado. Claro. Que se cruzaron facturas, que se tuvieron allanamientos, registros contables y demás. Y todo el producto que él decía que había aplicado, primero que no condecía con la cantidad que él había comprado. En algún momento había comprado una cantidad muy mínima. Y después tampoco condecía con las fechas de las intervenciones. Encima le habíamos encontrado un expediente administrativo del área de fiscalización de Ciudad de Buenos Aires, creo que era de fiscal, o del Ministerio de Salud, no me acuerdo, había dos, tenía dos sanciones en el ámbito administrativo. Y en uno de ellos le habían encontrado unas cajas vacías y él informó que no, lo que informaba la autoridad de aplicación es que ese medicamento no se podía tener en stock y que él tampoco tenía las condiciones para estoquearlo en el lugar donde se intervenía. Entonces esto mostraba también que una intervención que se había producido unos meses después no podía responder al stock que se decía que podía haber tenido antes. Que había puesto. Claro. Quiero subrayar lo que vas a decir. Que el producto que él decía haber utilizado había comprado una cantidad mínima y nada más que eso. Y después había otros productos que no podía utilizar y que sí tenía las cajas. O sea, ni siquiera se pudo probar qué porquería le metió. No, sí, pero no es que no tenía tenían las cajas, creo que eran de ese producto, claro, pero no podía ser que las hubiera tenido en stock porque las cajas ya estaban usadas. Entonces, entiendo. Ese era el punto. Y sí, después uno dice, bueno, ¿qué es lo que le introdujo en el cuerpo? ¿No? Esa era una de las preguntas que se hacían las víctimas y que se las habían hecho a él cuando todavía conservaban cierta relación. Particularmente había un audio de WhatsApp de Estefanía Cipolitaki, donde muy angustiada le preguntaba, cuando se dio a luz el caso de Silvina Luna, le preguntaba, bueno, yo tengo en el cuerpo lo mismo que tiene Silvina Luna, y él le contestaba muy suelto del cuerpo, le decía, no, si vos lo que tenés es plasma re con plaquetas, eso es lo que yo te puse sí. TRP. En la indagatoria, cuando él fue declarando, dijo, se le
preguntó concretamente qué había puesto en el cuerpo de las víctimas y dijo que había puesto metacrilato. Entonces, ahí yo pedí la autorización del tribunal para exhibirle el audio, para pasárselo, porque él en la conversación con Cipollitaki le decía que le había puesto otra cosa. RP, o sea, entonces era todo incierto, todo desdibujado, las cantidades no daban. A esto se sumó la versión de Pamela Sosa, que señalaba que mientras que era pareja de él, había escuchado unas conversaciones con alguien que era un socio y que estaban probando en una especie de cocina la preparación de un producto. Entonces, bueno, ¿Cómo? ¿Probando? Estaban probando la preparación de un producto, pero de manera casera, por fuera, no era producto claro, que podían hacer ellos, ¿no? Claro. Así que para nosotros lo dejamos sentado en el alegato. Claro. Pamela César en este punto tenía todo el color y tenía toda la corroboración. Claro, pero además yo soy periodista, vos Sandro sos fiscal, sos abogado, obviamente de medicina no entendemos nada, pero a mí, supongo vos como fiscal, me horroriza la liviandad y la forma en la que preparaban brebaje que nadie sabe qué era y le ponían a víctimas. Casero. Una cosa de loco, algo casero, ¿no? Exactamente. Porque aparte hay otra cosa, si yo digo que, vamos a poner un ejemplo muy simple para que se entienda, ¿no? Si yo digo que puse manzanas y en el mercado hay 2 proveedores de manzanas, yo voy a esos 2 proveedores y le pregunto, a ver, ¿cuántas manzanas le compró el señor Lotoki? Y me dice, mira, a mí me compró 2 kilos, y el otro me dice, a mí me compró 3 kilos, y resulta que él, por lo menos en la cantidad que aplicó, vendió a estas 20. 4 personas, Claro. le puso 20, y bueno, ¿de dónde salen los restantes? Claro, y no estaban. Y obviamente esa parte no la respondió ni la responderá. Ni la va a responder porque no tiene explicación. Otra cosa Agrego que... para vos, Pablo, nada más. Sí. Pamela Sosa, no solamente esto que contaba Abraldes, también aseguró que las cantidades no coincidían, las que él tenía o que ella sabía que él tenía, con la cantidad de gente que operaba. O sea, es doblemente grave y el aporte de Pamela Sosa va a ser importantísimo. Claro, y ustedes en la justicia lo probaron. Sí, porque además teníamos, de uno de los allanamientos se había secuestrado un cuaderno que él tenía, donde se iba anotando todos los registros, eran sumamente básicos y rústicos, muy lejos del profesionalismo que uno puede esperar de alguien que actúa en un área de la medicina. Claro. Eran como una especie de cuadernito de almacenero donde iba anotando, y las cantidades que sumabas ahí eran todavía mayores, de gente que había puesto. ¿De dónde salió este producto? Bueno. Claro. Ustedes en el juicio pudieron probar qué le generó, más allá de las lesiones graves, a las víctimas. ¿Vieron? En los últimos días, ahora salió a hablar el condenado, el médico condenado, diciendo, no, pero Pamela tenía otra, Silvina Luna, perdón, tenía otra enfermedad, era preexistente. En el caso de la señora Trenchi también tenía otra enfermedad. Pero esto tiene que ver con la práctica médica, todo lo que le pasó después, ¿o se le agravó? No, ahí quedó suficientemente acreditado y eso fue lo que el juez dio por bueno. A partir de la condena. Uno de los elementos en los que nosotros basamos la acusación fue la aparición de hipercalcemia, que es lo que genera esta insuficiencia renal. 3 víctimas refirieron concretamente y de modo contemporáneo, inmediatamente posterior a las intervenciones de Lotoki, que apareció este cuadro de hipercalcemia. Entonces, 3 personas vienen y lo refrendan, dicen, mire, yo empecé a tener estos problemas a partir de la intervención. En el caso de Trenchi fue muy inmediato. Trenchi la pasó muy mal realmente. Sí. En instantes después de la intervención. Vienen los médicos, los 3 o 4 médicos que declararon, por lo menos en este sentido, uno de ellos un prestigioso integrante del cuerpo médico forense, y todos señalan la compatibilidad de los síntomas y de los padecimientos que están teniendo las víctimas con la intervención que hace Lotoki. Bueno, si él quiere pensar o si su defensa quiere decir que esto tiene que ver con algo persistente, bueno, esto no fue lo que pasó en el juicio. No fue lo que pasó en el juicio. Que queda claro,
y subrayarlo, porque hoy por hoy se confunde, o él induce a la confusión. La hipercalcemia. En varios puntos se dice algo contrario a lo que está aprobado por la justicia. Claro, se sigue basando en esos fundamentos. La hipercalcemia, ¿no? Que es un problema que se genera por el riñón, generado por estas prácticas o malas prácticas médicas en 3 de las víctimas. Una es Silvina, que hoy está realmente grave, pero todo tiene que ver con lo que hizo este tipo que está condenado y se probó en el juicio, claramente, ¿no? Sí, Paula, aparte hay otra cosa. Los médicos cuando declararon dijeron que esto generaba, hicieron ya un pronóstico, dijeron que generaba un cuadro progresivo e irreversible. Ah, sí. Exactamente. O sea, todo lo que todo esto que está pasando, los profesionales del cuerpo médico forense, el profesional que intervino en el juicio, lo dijeron y lo anticiparon. Y no solo eso, Silvina Luna también lo explicó. El testimonio de ella fue tremendo en el juicio. Porque lo anunció, dijo que ya tenía una insuficiencia renal, que ya sabía que a la larga iba a terminar en una lista de trasplantes. No sé si pensaba que iba a ser tan rápido vinculado con el tema del juicio, ¿no? Por eso a todos esta noticia nos pega mucho, como personas. Claro, porque vos la viste ahí en el juicio diciendo lo que le iba a pasar y ahora un año y pico después, la ves que le pasó lo que decía que le habían dicho que le iba a pasar, ¿no? Exactamente, sí. Además expuso uno de los médicos que le había atendido, que le había tratado, y explicaba que lo que a ella le habían introducido en el cuerpo encima no se le puede retirar. Y la expresión que dio, cómo lo trató de graficar fue, dijo, es como si pusieras cemento arriba de un churrasco. Claro. ¿Qué va? ¿Cómo haces para sacarlo? Claro. Pudimos retirar algunas partes, pero no pudimos retirar todo, y bueno, y explicó todo el círculo y el circuito que esto generaba. ¡Qué horror! ¿Sabés qué? Referido al trasplante, en verdad, si bien Silvina lo hizo público hace no mucho tiempo, ella lo sabe internamente, los médicos se lo informaron y se lo comunicaron allá por el año 2014. En el año 2014 ella ya sabía que más tarde o más temprano esto terminaba en un trasplante de... ¿Y lo declaró? Exacto. ¿Lo declaró en el juicio? Lo declaró en el juicio, ella lo hace público hace muy poco, recién creo que el año pasado, pero ya lo sabe desde el 2014. Es tremendo, hace muchos años que vive sabiendo que esto iba a pasar más tarde o más temprano. Sí, exactamente como lo estás describiendo, así fue en el juicio. Qué bárbaro. Y él siempre con esa postura lejana. ¿Cómo ves la apelación? ¿Ustedes también apelaron por la pena o no? No, nosotros apelamos porque uno de los cargos que formó parte de la acusación recibió una absolución, que era la estafa a Trenchi. Ah, la estafa a Trenchi, sí. Sí, porque a Trenchi le había prometido ponerle unos hilos, y resulta que después él mismo reconoció que lo que le había puesto era tenetacril, que era lo que ella no quería. Ella había ido a buscar una determinada intervención estética que tenía que ver con unos hilos, con la imposición de unos hilos. Bueno, la verdad es que la decisión en ese punto a mí me pareció completamente fuera de foco, porque el juez, para absolver por la estafa, dijo que en realidad Lotoki no había engañado a nadie con respecto a su condición de médico cirujano. Claro. Es cierto, él es médico, tiene un título de médico con especialización en cirugía, pero no plástica, sino pero cirugía. No plástico, sí. Pero siempre lo negó él, ¿no? Pero el contenido de la acusación no era que hubiera engañado, o sea, con la medicina. Cuando empezó el juicio se incluían las dos cuestiones, ¿no? La inducción a error respecto de su condición de especialista y justamente este punto que tenía que ver con lo que con la intervención que le había practicado a Trenchi. Eso sí la defraudó claramente, porque ella fue buscando una cosa, él se le prometió, había un testigo de esa reunión. Claro. Ella llegó preguntando por esa intervención en concreto. Él dijo que sí, que se le iba a hacer, y de esta manera y de esta característica le engañó. Bueno, ahí metimos una apelación. Por eso apelaron. Una casación en realidad, y por lo menos el recurso está abierto en la casación. Claro, y esto, si te da la razón, se le puede agravar la pena, le puede sumar algún año más que lo que esperan. ¿Sabés algo de plazo o no? Eso no se sabe. La casación entró en los últimos días de mayo, primeros días de junio del año pasado. O sea, lleva un año. Un año, ya en cualquier momento va a salir.
En cualquier momento va a salir. Bueno, Sandro, te agradezco, te agradecemos mucho estos minutos. Sandro Abraldes se enoja, lo voy a decir y se va a enojar seguramente. Como viejo periodista policial y seguís a todos. Sandro Abraldes es un fiscal que ha hecho la carrera desde abajo, bien hasta arriba, uno de los mejores fiscales de la nación que tiene la República Argentina, por eso lo destacamos, y que no le gusta hablar, él trabaja claro. Y está siempre al lado de la gente y eso es lo interesante. Por eso te agradezco tanto que te hayas tomado estos minutos y nos responda a todas estas preguntas. ¿Te gustó lo que viste, no? Bueno, hay mucho más, así que no te digo quédate ahí, quédate acá, suscríbete a nuestro canal y seguí viendo más cosas.